Volveremos en un futuro, desde luego que sí, a estar con nuestro compañero. Vamos a seguir adelante, continuamos. Espero que con vuestra compañía, aquí, en Nueva Dimensión. Vamos a recordaros rápidamente nuestras vías de contacto antes de pasar a la siguiente parte del programa, nuestra segunda hora, que lo vamos a hacer con el compañero José Antonio Roldán y ese libro que acaba de editar hace unos cuantos meses, titulado Misterios de ayer, de hoy y de siempre. Vías de contacto en Nueva Dimensión en Facebook, Nueva Dimensión Cantabria, ahí está toda la información que te ofrecemos, tanto de los temas que vamos a tratar semana tras semana, sino también diferentes noticias que, por cierto, hoy serán protagonistas de la mano de nuestra compañera Rocío Gandarillas al final del programa. También mi perfil personal, Juan Gómez, Nueva Dimensión. Si nos queréis seguir, estamos en Twitter en @nueva_de_radio y también estamos en Instagram, Nueva Dimensión Radio. Y ahora sí entramos en nuestra segunda hora y vamos a viajar por diferentes lugares del mundo en busca de esos misterios de siempre, pero también de otros más insólitos que espero que os sorprendan. De nuevo con José Antonio Roldán, aquí en Nueva Dimensión, presentándonos su obra, su trabajo y presentándonos esos misterios que son de ayer, de hoy y de siempre. En un instante, sigue con nosotros, continuamos adelante. Esto es Nueva Dimensión. Con Juan Gómez descubre todo lo que representa un enigma para el ser humano y rompe las barreras de lo establecido. Y nos encaminamos en esta parte del programa al encuentro con lo que más nos gusta, ¿no? Con lo insólito, con lo extraño y con lo extraordinario, ¿no? Incluso con lo que algunos calificarían como imposible. Y en esta parte de Nueva Dimensión llega el momento de hablar de misterios de ayer, de hoy y siempre, porque eso es precisamente el título, el trabajo de un compañero que también tiene un programa de radio llamado En la Búsqueda y que ha decidido trasladarnos en negro sobre blanco, pues algunos misterios que quizá a la mayoría no os suene, o quizá sí, no lo sé, y otros misterios que son muy conocidos, pero que parece que todavía tienen claves ocultas, que todavía tienen preguntas sin respuesta. Esta noche hablamos con José Antonio Roldán, el creador de ese libro y que lleva ese título precisamente, Misterios, ayer, hoy y siempre, de ediciones oblicuas, y que esta noche está con nosotros acompañándonos para descubrir al menos una parte de esa obra. ¿Qué tal? Buenas noches, José Antonio, un placer, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, pues encantado aquí de escucharte, de cruzar esta nueva dimensión y de hablar, como tú bien dices, de algo que nos une a los buscadores, ¿no? De misterios por descubrir y por encontrar respuestas, que de eso se trata. Claro que sí, intentamos por lo menos hacerlo a través de programas como este o programas como el que tú codiriges y copresentas, ¿no? Y que también te dedicas a la investigación y a divulgar este tipo de cuestiones en libros como el que has presentado el año pasado y que ahora mismo tenemos aquí en el programa. Cuéntanos, ¿cómo decides meterte en estos berenjenales y hablar de las historias que cuentas en esta última obra? Bueno, en estos berenjenales llevo ya muchísimos años, porque bueno, en este caso tuve la suerte de nacer en una familia que siempre ha gustado de los misterios. Hay incluso historias que nos remontan a decenas de años, y también tuve la suerte de contar con mi hermana Marisol, que es más grande que yo, Marisol Roldán, y que bueno, que algunos oyentes conocerán porque también está dedicada a los temas de misterio y a la divulgación. Uh-huh. Y el libro en sí, el que traemos hoy al programa, pues es una consecuencia de todo esto, como también lo fueron mis anteriores libros de ensayo, ¿no? Los dos que tengo, que son novelas de humor,
porque uno cuando se dedica a los temas de misterio, ante todo quiere conocer testimonios y nuevas temáticas, nuevos misterios, ¿no? De los testimonios nacieron los 2 libros anteriores de ensayo y de unos temas que estaban ahí, que a mí me parecían que por qué no se deberían tratar y por qué están un poco, en algunos de ellos, menos tratados en los programas de divulgación, por ejemplo, o en los libros, pues sí, y es algo que me interesaba, porque al fin y al cabo lo que se trata es de compartir lo que a uno le inquieta, ¿no? y le mueve con los demás buscadores. Pues de ahí nace el libro. Es un compendio de, por ejemplo, de temas, de lo que se dicen de esos casos o de esos misterios, y es una compilación, ¿no? para ver si entre todos conseguimos hallar respuestas que quizás hoy no la podemos encontrar, pero si nos unimos entre todos, si hacemos una especie de SETI Home y unimos nuestras cabezas, esos ordenadores pensantes que algunos pues lo tienen ahí en stand-by, y nos ponemos todos a intentar despejar incógnitas, pues yo creo que poquito a poco iremos despejando, ¿no? Hay muchísimas incógnitas y yo creo que si nos unimos sí que vamos a ir haciendo. Pues vamos en busca de esas incógnitas, vamos en busca de esas respuestas, si es que somos capaces de darlas, aunque es cierto que hay muchas de ellas que se alargan a lo largo del tiempo. Hay una cosa que tú comentas y es precisamente eso, ¿no? Como a pesar del tiempo, a pesar de vivir en este siglo XXI, existen muchos misterios que, con toda la tecnología que tenemos, con todo el desarrollo y las capacidades que el ser humano tiene a día de hoy, no somos capaces de responder a ciertas cuestiones o a ciertos enigmas, bueno, que parecen que quedan anclados en el tiempo y de lo cual no se sabe absolutamente nada, ¿verdad? Claro, y de cosas que como los antiguos pobladores de este planeta tan bonito, a pesar de nosotros, llamado Tierra, en aquel momento fueron capaces de realizar, aunque no toco el tema, pero siempre está ahí, como las pirámides o como cosas que sí trato en el libro, como los Moais, que no es un misterio de hace tanto tiempo, o como por ejemplo la colina de los misterios en Patí, en Estados Unidos, cómo fueron capaces de realizar ese tipo de cosas. Y hoy en día, si nos ponemos con la tecnología, como tú dices, actual, a intentar reproducirlas, no somos capaces, y sobre todo cómo no damos con el origen de misterios que, bueno, que te los explican, y dice, a ver, con toda la capacidad de ordenadores, con todos los genios que hay en la actualidad, y toda la red de redes y todo lo que hay ahí por medio, que pasa cualquier cosa y ya te están informando incluso casi antes de que pase, cómo se mantiene, por ejemplo, uno de los misterios que pongo en primer lugar, que es el llamado cabello de ángel, ¿no? Esa especie de sustancia volátil que aparece en algunos casos relacionados con el tema OVNI, y que al día de hoy, a pesar de que algunos investigadores y escritores, porque bueno, en este caso como Miller, que es un escritor estadounidense que dijo que había podido recuperar parte de ella, pues luego no se pudo analizar, cómo siguen esos misterios ahí y no hemos podido solucionarlo, ¿no? También es un poco, ¿no?, como el tema ahora de la clasificación OVNI, que por ejemplo hemos tenido, gracias entre comillas a la CIA y a esos estratos que tienen de cada cierto tiempo de clasificar una serie de documentos, todo muy bonito, ¿no? Todo muy bien clasificado, ahora está clasificado, pero también si ahondamos un poquito más ahí, nosotros estamos pagando una serie de impuestos que mantienen, por ejemplo, a un servicio de inteligencia, a un ejército, y que al día de hoy no ha sabido explicar el porqué de cientos y cientos de testimonios hablan de experiencias relacionadas con objetos voladores no identificados, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Porque muchos hablan de conspiración, de que nos intentan engañar, reconducir el tema por otro sitio, pero no estamos hablando de un año, ni dos, ni de un caso, ni dos, estamos hablando de muchísimos casos. Pues de todo eso y un poquito más hablo en el libro, y sobre todo eso, que a pesar de que el hombre como especie se cree el sumum del sumum, todavía hay muchos enigmas que nos rodean y que están ahí por descubrir.
Desde luego que sí, hay muchos enigmas que están por descubrir. Tú has nombrado uno de ellos y es precisamente uno de los que tratas en este libro y es el cabello de ángel. Para todas las personas que, por ejemplo, ahora mismo nos escuchen, que quizás sí estén relacionados con el misterio, pero vamos a decir que de forma de, pensando un poco en ovnis o en apariciones o, bueno, cosas muy no te voy a decir de andar por casa, pero muy conocidas, ¿no? Y de repente escuchan eso de cabello de ángel que tú tratas en el libro. Y explícanos un poquito para aquellas personas que descubran, por ejemplo, este fenómeno tan extraño. Claro, porque si no, muy bien dices, porque si no algunos dirán, bueno, que tiene que ver aquí el relleno de los dulces claro. con el fenómeno ovni, ¿no? Pues es una especie, como te comentaba, de sustancia que en primera instancia es espesa y blanquecina y que se iría transformando a plateado. Te hablo de diferentes casos y uniendo los detalles se iría transformando a plateado paulativamente conforme pues se va produciendo el hecho del avistamiento. Lo que te comentaba al principio cuando hablaba de cabello de ángel, hasta el día de hoy no se ha encontrado una prueba fidedigna de la existencia del mismo, porque cuando se ha ido a recoger y se ha ido a llevar al laboratorio, como te comentaba en el caso de Miller en 1954, luego no se ha podido, nunca ha llegado al laboratorio, y las sustancias de algunos casos que sí se dicen que se han podido analizar, siempre tenemos muchos interrogantes y siempre son casos que tienen muchísimas pegas. El problema que tenemos a la hora de divulgar o a la hora de investigar este tipo de casos, por ejemplo, si sale un caso, nunca mejor dicho, en Estados Unidos, pues cómo vas allí a estudiar el caso, que sí, que puede llegar, pero si estamos hablando de esta sustancia que ni estando allí los testimonios han podido meter en un frasco para posteriormente poder analizarlo, y cuando lo han conseguido y se ha llevado al laboratorio, se ha esfumado en el aire, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Lo que sí que se tiene es constancia de que hay diferentes casos dentro del fenómeno ovni que posteriormente los testimonios han relatado la existencia de esta sustancia, que algunos estudiosos del tema incluso la han llegado a asimilar al maná bíblico, esa supuesta sustancia que Yahvé pues mandaba desde los cielos al pueblo elegido, ¿no?, para que se pudieran mantener en su travesía durante el desierto, ¿no? En este caso no tenemos constancia de que ningún testimonio haya podido probarla ni intentar decir, bueno, es maná, ya que está ahí vamos a probarla, sino que como te comentaba, sí que está relacionada con el fenómeno ovni, y también se han dado algunos casos cuando ha habido alguna supuesta aparición mariana, y también se habla de la aparición de esta sustancia tras la aparición, nunca mejor dicho, de la supuesta Virgen. Ya verás que yo siempre digo supuesto teóricamente, y todo esto porque no lo sé. No puedo engañar al oyente que me está escuchando, al amigo buscador o buscadora, porque no hay constancia fidedigna de alguna de estas cosas, cuando lógicamente sí que hay, ¿sabes?, producir algún tipo de análisis o hay constancia física de lo que se comenta, pues sí que afirmo, ¿no? Pero mientras tanto, no. Lo que sí que se tiene constancia es de que hay testimonios y de que hay casos, como te comentaba, el del 1 de febrero de 1954 en la localidad de Puente, en California, que el señor Daly, pues ve una serie de fenómenos extraños en su campo, va y comprueba que la aparición de esta sustancia. Esto lo sabemos a través del escritor Miller, que él comenta que le dio tiempo de llegar, de meterla en un frasco, y que esa sustancia pues no llegó al laboratorio porque se esfumó, ¿no? Se desapareció, ¿no? Es un misterio que está ahí y que en algunos casos está, pero se ha tenido como comento, ¿no?, en el subtítulo de este capítulo, como un misterio marginal, que también los hay muchos dentro del fenómeno ovni, que luego hay personas que, por ejemplo, pueden indagar un poco más sobre el cabello de ángel y lo meten un poco más en el fenómeno mariano, como suele suceder en muchísimos casos dentro de la temática misteriosa, que según quien lo estudie, ¿no?, pues lo enfoca desde una manera u otra. Aunque es cierto que cuando uno, por ejemplo, cualquiera que nos esté escuchando, entre en internet y busque cabello de ángel misterio, por ejemplo, y le dé imágenes, sí se va a encontrar imágenes
Vamos a decir que con esos elementos que tú has descrito, pero claro, una cosa es las pruebas fehacientes y otra cosa es Internet, ¿no? Que muchas veces tiene esa capacidad, por un lado, de traernos las imágenes de eso que otros han visto y, por otro lado, la capacidad de engañarnos con esas imágenes, porque eso que vemos en Internet, por ejemplo, del cabello de ángel, ¿es cierto, no es cierto? Esas imágenes que se ven para que todo el mundo que nos está escuchando lo tenga un poquito claro, cuando esos buscadores, como tú dices, intenten indagar sobre casos como este. Son casos que hay que mantener siempre entre pinzas. Si veréis las imágenes, tú que las has visto, son casos, la mayoría de ellos antiguos. En este caso no se le puede achacar a Sun Photoshop la culpabilidad de esas imágenes, pero sí que se tiene solo la constancia de la imagen. Y en este caso no solo podemos valernos de la imagen para decir, bueno, estamos hasta ante una sustancia que no conocemos, o es una sustancia nueva, sino que hay que analizarla, y como te decía antes, ni se ha podido meter en un frasco, y si se ha metido no ha llegado al laboratorio con las simples imágenes. Y a tu pregunta, yo pongo mis serias dudas en la mayoría de casos que se ven fotografiados como supuesto cabello de ángel, ¿no? De los testimonios es difícil porque lógicamente bastantes de ellos están muy lejanos en el tiempo, pero sí que es un tema que es bastante curioso y que está ahí, como siempre solemos decir en los temas de esto relacionados con los misterios. Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Que gana, por ejemplo, este granjero que te comentaba de Puente, California, el señor Daly, en decir eso, en salir luego en un libro. Él no gana absolutamente nada, él sencillamente vio una cosa, lo comentó y punto. O sea, no ganaba nada, todo lo contrario, como suele suceder en muchísimos de estos casos. Y te comentaba Sun Photoshop porque, por ejemplo, a mí, que no tiene que ver nada con el cabello de ángel, pero sí que me ha pasado en muchísimos casos, que te han mandado una imagen, por ejemplo, del típico círculo de las cosechas, aunque aquí en España pues se ha dado menos, y luego ir y ni siquiera ir al sitio, a la localización exacta, y luego ni siquiera estar ahí porque Photoshop por medio han colocado una imagen, ¿no? Y también tengo constancia de muchos investigadores y divulgadores y periodistas a lo largo y ancho del orbe terrestre que han ido a lugares y luego pues ni siquiera han existido el círculo de la cosecha en sí. No hay que tener muchísimo cuidado en lo que vemos en Internet, en todo en general, porque hoy en día una noticia normal y corriente, tú lees 4 periódicos y dices, a ver, aquí pasa algo raro porque una de dos, o cada uno ha visto una noticia diferente, y ni siquiera te hablo de política ni un hecho noticioso, ¿no? De un partido de fútbol, algo más sencillo, y aquí cada uno ha visto un partido diferente, ¿no? Pues claro. En este caso, relacionado con los misterios más aún, ¿no? Estamos ante hechos que vemos allí, que vemos casos, y luego es muy difícil de contrastar, ¿no? La información, pero hay que hacerlo, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Ojalá y cada vez más, por desgracia, la gente ociosa que se dedica a meter bulos o a meter cosas de este tipo, engaños en Internet, pues se dediquen a otro tipo de cosas, ¿no? Porque bastante tenemos con intentar estudiar los misterios verdaderos, entre comillas, que hay de por sí. Seguramente ya muchos de nuestros oyentes habrán, sentido ese espíritu, ese pensamiento crítico que hay dentro de tu libro, ¿no? Sí, no, es que el pensamiento crítico hay que tenerlo en todo en la vida, por lo menos es lo que pienso yo, y ante todo ser escéptico, pero no escéptico como tenemos metido en los temas de misterio, que escéptico es el que niega, no. Escéptico, el vocablo escéptico es el que duda, el que investiga, ¿no? El que no da las cosas por sentadas para creerse todo lo que nos comentan unos y otros. Pues bueno, pues no, esto no es un dogma de fe. La gente que nos esté escuchando, pues ahora, como tú bien has dicho, cabello de ángel, Internet, y que mire la información, quien quiera comprar ese libro, yo encantado, que lo comenten conmigo, que lo comenten con quien quiera, pero que se informe, que miren muchas fuentes y que utilicen el sentido crítico ante todo, porque con eso, yo tengo muchísimos casos de gente que cuando lo he divulgado o lo han leído el caso, se han puesto en contacto conmigo y me han comentado una nueva vía de investigación. O como te decía, pues no, José Antonio, es que eso que te comenta el testimonio no puede ser porque yo vivía cerca o yo estaba ahí, o incluso me he encontrado casos de, no, es que eso me ha pasado a mí y lo que te han contado no es cierto. Pues entonces coges, lo miras, lo compruebas y
dónde la has puesto, si es en un libro, pues en otra edición, o en un artículo, o en la radio, pues lo dicen, ¿no? Que de eso se trata. Ahora tenemos que aprovechar todo lo que tenemos a nuestra mano, que es mucho a la hora de poder divulgar y de encontrar información y tener ese sentido crítico y utilizarlo más que nunca. Vamos, si te parece, a descubrir un poco más de este libro, de esta obra de Ediciones Oblicuas, y que nos van a llevar a una isla danesa, la isla de Bornholm, en donde hace unos años se encontraron unas estatuillas de oro pequeñitas, de unos pocos centímetros, que tenían formas humanas o representaciones humanas o antropomórficas, cuanto menos, y que tú ves un misterio ahí anclado en esas figuras, ¿verdad?, que recoges en tu libro. Sí, es el misterio de los Guguber, de los hombrecitos de oro, que como tú bien dices, se produce solo en 100 metros en Dinamarca, en la isla de Bornholm. Y el encuentro, aunque este tipo de estatuillas muy pequeñitas sí que se ha dado en varios países cercanos y en la propia Dinamarca, es en concreto el que se realiza como muchos hallazgos, ¿no?, arqueológicos y curiosos en este mundo. Es por casualidad una serie de arqueólogos aficionados dieron con estas pequeñas figuritas, primero con una pequeña, porque había habido unas lluvias bastante torrenciales y aparecieron excavando donde estaban ellos, pues aparecieron unas y ahí fueron excavando y nada menos que extrajeron 2.300 figuritas en un lugar que se llamaba Tierra Negra, un lugar ya de por sí con una especie de, porque había habido una serie de incendios en poblados anteriores, en poblaciones antiguas, un lugar ya de por sí con historia, ¿no? Y lo curioso del hallazgo de estos hombrecitos de oro es en varios en concreto de los 2.300, que la mayoría pues son representaciones pues de personas, de figuras, alguna femenina, puede ser que algún dios y alguna pequeña escena. Es unos pequeños entre ellos que aparecen, si uno ve las imágenes, y ahí está en el libro, pues el típico Eve, el típico extraterrestre que algunos testimonios en la actualidad, o no tan en la actualidad, pero en muchísimos casos relacionados con el fenómeno OVNI, describen, ¿no?, seres humanoides, pero que no son en realidad humanos, con 3 dedos y con una serie de características que, si uno se fija con detalle en ese tipo de estatuilla, en estas sobre todo en 3, pues verá que es curioso, ¿no? Y que hacía esos hombrecillos de oro, que en realidad no eran hombrecillos, sino que eran especie de Eves entre los demás, ¿no? En aquel momento, y sobre todo el hombre, la raza humana antigua, nosotros somos ahora prácticos, ¿no?, ante todo, ¿no? Pero bueno, hay gente que hace esculturas o hace cuadros o cualquier cosa por el simple hecho de hacer arte, ¿no? Pero antiguamente se hacía para utilización para comer, para encontrar comida o para representar algo que se había visto, o para algún tipo de cosa religiosa, ¿no? Pues en este caso, ¿qué vieron o con qué seres tenían contactos estos daneses de aquella época para representar, ¿no?, para dejar constancia de lo que habían visto, ¿no? Y luego por qué lo esconden? Sencillamente, bueno, porque como te comentaba, a través de estos incendios y todo eso, ¿por qué lo ponen entre esas 2.300 figurillas, ¿no? No es algo que fuera de unos pocos, sino que lo conocía toda la población de aquella zona en aquellos momentos. Y ahí lo que no se puede concretar es exactamente la antigüedad, porque a pesar de que el hallazgo se hace en 1985, sí que doy una serie de datos, pero no se tiene una constancia exacta de la antigüedad de los mismos, pero sí que tiene varios cientos de años, y es eso, sobre todo estas figuritas, estas pequeñas figuritas que por qué se representan como si fuera el típico extraterrestre que algunos testimonios describen en sus casos. Figuras pequeñitas, figuras... Todo el mundo que quiera interesarse por estas imágenes puede entrar en internet, buscarlas, figuras pequeñas, doradas, que se encontraron en esa isla de Bornholm en Dinamarca, o perteneciente a Dinamarca, y sí es cierto que nos encontramos figuras estilizadas que parecen tener una especie de cinturón
que parecen tener algo que asemeja, como si fueran la columna vertebral, pero tremendamente destacada. También hay otras figuras que tienen ese aspecto, ¿no? El aspecto que todos tenemos quizá en el inconsciente colectivo de ese ser, de ese personaje que, como bien dice José Antonio, describe muchos testigos sobre, bueno, pues vamos a decir que visitantes venidos de quién sabe dónde. Realmente fascinante. Yo creo que es un libro en donde nos vamos a encontrar sorpresas, porque una de ellas quizás sea estas figuras, pero otra puede ser, si viajamos a Estados Unidos, encontrarnos nada más y nada menos que un enclave más enigmático que el propio Stonehenge, ¿no? El famoso círculo de piedras que en este caso está en el Reino Unido, pero en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, bueno, no sé si más, pero más o menos igual al igual que Stonehenge no se conoce ni el origen ni el porqué. Se da concretamente o se puede ubicar, se puede visitar hoy en día, porque hasta han creado con bastante dinero, o sea, porque hay que pagar bastante entrada, porque, hijo mío, no sabrán el origen, ni sabrán quién lo ha hecho, ni el porqué, ni el para qué, pero lo que sí saben que es que es algo turístico y que pueden cobrar entrada. Eso sí que lo saben, pero bueno, estamos hablando de que incluso se habla de que en aquel momento, aunque se llama la colina de Patí, porque Jonathan Patí es uno de los que estuvo allí viviendo durante 25 años, desde 1835 a 1855, digamos que se le bautiza con el nombre de Patí, y también de los 5 hijos que estuvieron allí con él. Pero en realidad cuando estás allí y cuando puedes incluso ver las imágenes por internet, eso es imposible, completamente imposible que pudiera realizarse por esa familia. Él nunca dio constancia de que había eso en sus tierras. Él hizo su cabaña, hizo allí su vida durante muchísimo tiempo, 20 años, luego se fueron la familia y nunca dejó constancia. De hecho, hasta 1930 no se da el hallazgo arqueológico como descubierto, aunque se tenía constancia. Se le da el origen, algunos comentan que podía haber sido los nativos norteamericanos los creadores, aunque lo que sí se sabe a ciencia cierta que ese tipo de construcciones megalíticas ellos no la hacían. De hecho, cuando comenzaron a hacer algún tipo de construcción de mayor envergadura, utilizan el adobo como material y no las piedras megalíticas, que en este caso la mayor es de 11 toneladas. También se habla incluso de que pudiera haber sido una serie de monjes irlandeses que en ese afán de ese nuevo cristianismo por expandirlo por el mundo habían llegado allí. Lo malo de este origen, que no se sabe si es o no, yo personalmente lo dudo, es que lo que suele suceder en este tipo de hallazgos, y cuando, bueno, si no se encuentran pruebas de que te pongan a favor de lo que tú piensas, pues siempre hay algún simpático, entre comillas, como el anticuario llamado William Goldwyn, que decide en 1936, bueno, él piensa que son los irlandeses, los frailes monjes irlandeses quienes construyeron la colina de Patí, que estamos hablando de cabañas hechas estilo megalítico, como tú comentabas, muy similar a Stonehenge, pero con otro tipo de construcción, incluso como una zona que se podía hablar incluso de una mesa que en la actualidad podría, como digo en el libro, que podría ser similar a lo que se utiliza en la medicina forense. Y el bueno de Goldwyn pues decide que, bueno, toda aquella prueba que no avalara la existencia o el origen de los irlandeses allí, pues el hombre la hace desaparecer. Por suerte algunas ha mantenido, incluso restos de cerámica que habla de cientos de años anteriores a la existencia siquiera de los monjes irlandeses. También se habla de los vikingos, que bueno, también es como cuando se encuentra algún tipo de localidad antigua en el mundo, o algún resto de civilización antigua que no se sabe el origen, pues siempre Juan se dice, esto es la Atlántida, ¿no? Que la Atlántida, no veas, estaría desaparecida, pero se encuentra, según algunos, en todas las partes del mundo, ¿no? Pues en este caso exactamente igual. O sea, cuando no saben dónde es, estos fueron los vikingos que pasaron por aquí, y bueno, los vikingos, que yo sepa, se dedicaban a saquear por donde iban, a hacer barbaridades y tropelías, pero no
a poner estructuras megalíticas para hacer, por ejemplo, rituales o sacrificios que podían haber sido dado ahí. Y también, pues, no hay ningún tipo de descripción que dé un origen u otro. Quizás, como te comentaba, gracias a, entre comillas, a personas como Goldwyn, como este anticuario, pero sí que durante, por ejemplo, el 1 de noviembre, a la salida del sol y luego posteriormente con los solsticios de verano y de invierno, se puede comprobar físicamente allí que eso no está puesto allí porque sí, ¿no? Como pasa en otras partes y en otros lugares del mundo con este tipo de estructuras que están puestos ahí por algo, ¿no? Que surte un efecto visual que se puede comprobar perfectamente. Uh-huh. Y en concreto se comenta que una de las alineaciones astronómicas planetarias que se dan allí pudiera asimilar a que se daba hace 4.000 años entre la estrella Tuban y la estrella polar, ¿no? Es decir, que ni siquiera había idea de que pudiera existir en un futuro los monjes irlandeses, ni los vikingos ni los nativos norteamericanos. Y, por supuesto, ni Jonathan Patí. Es un origen, digo, que es incierto, pero que sí que por eso lo he traído a colación en el libro, porque para mí es uno de los mayores enigmas que hay, por ejemplo, en Norteamérica, y que no se le da mucha importancia, que sí, que como te decía, para lo turístico, sobre todo de aquella zona, sí, también por la cercanía, más o menos, de Salem, ya todos uh-huh. sabemos de Salem, de las brujas de Salem, de los juicios de Salem, y por eso también algunos ven también un origen, una utilización ritual de la colina de Patí por los aquelarres de aquella zona, pero estaríamos hablando también de aquelarres anteriores a la llegada del hombre occidental a la zona, porque eso ya estaba ahí. Ahí a las pruebas de carbono 14 de algunos restos de cerámica, pues hablan, como te comentaba, de cientos de años anteriores a la llegada del hombre occidental, por ejemplo. Son esos misterios que se enclavan en lo histórico, desde luego, y en donde los historiadores se vuelven un poco locos y extrañados, ¿no?, ante estos descubrimientos o estas construcciones, ¿no?, que desafían al tiempo y a la historia, una vez más lo repito, que conocemos, esa historia lineal que nos dice que todo viene algo a ser como un partir desde cero. Sigue el 1, sigue el 2, sigue el 3, sigue el 4, sigue el 5. No, amigos, puede que haya un número por ahí entre medias que se nos escape, y esos números están en forma de construcciones, ¿no?, en forma de estas figuras pétreas que nos sorprenden y al mismo tiempo nos hacen soñar, ¿no?, imaginar con la posibilidad de que algo extraordinario o una civilización extraordinaria pudiera haber conformado, pudiera haber construido esas recreaciones, ¿no?, con piedra. Vamos, si te parece, hablando de recreaciones y piedra, a hacer el último viaje en esta entrevista que yo creo que es realmente deliciosa, descubriendo lugares que sí son conocidos, pero que al mismo tiempo tienen todavía ese enclave enigmático y esa pregunta que todavía no está respondida, ¿no? Como por ejemplo lo hemos comentado antes, ¿no?, la isla de Pascua, ¿verdad? La verdad es que sí, es un lugar que, a pesar de que todos creemos que puede tener miles de años en sí, el misterio no tiene tantos, pero que sí que encierra muchos misterios en sí, y gracias a personas, por ejemplo, como la arqueóloga Joan van Tilburg, cada día se desentierran, nunca mejor dicho, nuevos hallazgos, ¿no?, porque también hasta ahora tenemos la imagen, ¿no?, de típico Moai, de esas cabezas con el bucao, con el gorro, allí pues como vigilantes, ¿no?, de los horizontes de Rapa Nui, de la isla de Pascua, pero uno de los últimos descubrimientos del equipo de Van Tilburg es precisamente que en algunas de las canteras que se estaban construyendo, los últimos Moais que quedaron allí a medio terminar o terminado, pero sin mover, era precisamente que no solo eran las cabezas, sino que eran más. ¿Qué representan o qué representaron o el por qué se hicieron? Yo creo que, a pesar de que algunos sí que han afirmado alguna serie de posibles orígenes, yo personalmente no lo sé. O sea, no puedo mentir a la gente y decir, pues bueno, esto eran representando dioses, eran vigías,
están hechos para que se vean desde el cielo, por si en un futuro la gente que lo hizo, que mandó a hacer, pues supiera, ¿no?, que estaba ahí la isla de Pascua. No lo sé, lo que sí que sé es que, bueno, que hay un misterio ahí por descubrir, y que en este caso sí que hay personas que están, otros misterios, no solo lo que os comento en el libro, sino que otros misterios en general pues están un poquito más descuidados, ¿no? Pero en este caso, tanto el gobierno de Chile como personas como Joan Van Tilburg, o incluso gente que vive allí, pues están muy metidos en el tema, y a pesar de que sí que lógicamente van bastantes turistas, pero sí que están muy metidos en averiguar nuevos datos, ¿no?, que nos sirvan para encontrar y sobre todo para conocer los porqués, ¿no?, que de una civilización que llegó ahí presumiblemente de las Islas Marquesas en la Polinesia, se establecen, y un buen día pues le dan por hacer los moais y otro tipo de por ejemplo el ritual de los hombres pájaros, del misterio de Orongo, que también hablo del libro, y que representa, y otros de los enigmas que representan en sí los moais, es cómo fueron movidos. También Joan Van Tilburg pues ha hecho una serie de pruebas, de prácticas con gente, de cómo pudieron llegar. También otro de los misterios, y que está muy representado y muy bien representado, por ejemplo, en la película de Rapa Nui, es el porqué de las dos etnias bien diferenciadas, y una de ellas muy similar a los occidentales que había en aquel momento en la isla. Es un lugar que, si uno tiene la oportunidad de ir y de comprobar en persona lo que allí hay, ¿no? Pues en mi imagen ahí tenemos a Fernando Jiménez del Oso en uno de los documentales que hizo, pues que es uno de los lugares que dice, bueno, no quiero morirme. Los musulmanes no se pueden o no deberían morirse sin ir a ver a la Meca, ¿no? Pues en este caso a mí, pues uno de los misterios que está ahí, como el de la isla de Pascua, por todos los misterios que encierran en sí, y porque no hay que rebuscar mucho para ver el misterio, sí que está ahí, está ante nosotros, y es llegar y, como se suele decir, besar el santo. Otra cosa es que sepamos algún día el origen y el por qué no se hicieron, ¿no? Porque, como te decía yo, para mi gusto, y tras leer muchísimo, tras llevar muchos años en estos temas, y yo creo que algunos historiadores y arqueólogos pueden coincidir conmigo, el hombre antiguo era práctico en gran medida, ¿no? Y eso no está hecho por gusto, o sea, no está hecho por motivo decorativo. Pues yo creo que hemos avanzado un poquito en esta historia, en este libro de misterios de ayer, de hoy y siempre, en donde nos vamos a encontrar misterios, bueno, sorprendentes, como algunos de los que nos ha descrito José Antonio Roldán, su creador, y también vamos a adentrarnos en lugares también conocidos, pero que a pesar del tiempo siguen planteando preguntas y enigmas, como la Isla de Pascua y otros diferentes lugares. Yo creo que es una recomendación clara desde aquí que hacemos en Nueva Dimensión, para que todo aquel que quiera pues adquiera esta obra y se deje llevar, ¿no? Se deje, yo diría que más o menos guiar de la mano y de la pluma, en este caso, de José Antonio, a través de esos misterios, como decimos, de ayer, de hoy y siempre. Así que siempre le agradeceremos a José Antonio Roldán el haber estado esta noche con nosotros y el haber compartido ese trabajo y también sus experiencias. De verdad, muchísimas gracias, José Antonio, por estar en Nueva Dimensión. Pues muchísimas gracias a ti, y nada, ahí seguimos en la búsqueda, ¿no? En el sentido de la búsqueda de respuestas, y gracias a vosotros por hacer un programa de misterios, que hace muchísima falta el que haya una unión entre buscadores para conseguir las respuestas. Claro que sí. Alguien me dijo una vez, en este caso recuerdo, Jesús Callejo, me decía, hay que compartir y no competir, ¿no? Y eso es lo que... Y él es un claro ejemplo. O sea, Jesús es una persona magnífica y es un verdadero buscador, y muchos tendríamos que hacer lo que hace él, porque así que sí, que llegaríamos a resolver muchos enigmas. Desde luego que sí. De verdad, muchísimas gracias una vez más, José Antonio Roldán, por estar con nosotros. Nueva Dimensión. Adéntrate en otra realidad. Viajes fascinantes, insólitos y, cómo no, llenos de absoluto misterio.